Y grábenos, don David. Miren, le voy a presentar un tema que a mí me parece verdaderamente indignante. Eh, Muchas veces aquí en los Estados Unidos, los paisanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, nos quejamos de la falta de representación. Y durante décadas hemos exigido que exista en efecto una representación política acá en los Estados Unidos. Hasta recientemente se pudo establecer la figura del diputado migrante, una, pues vamos, una lucha, después de una lucha constante por parte de los que buscamos que los mexicanos acá en los Estados Unidos puedan tener algún tipo de voz, puedan ser escuchados los mexicanos y mexicanas desde acá, desde los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, usted lo sabe perfectamente. Usted que nos ve acá en la Unión Americana manda mucho dinero a México y es lo que está en estos momentos estableciendo y sustentando la economía del país. No lo dice Toño Ruiz, no lo dice sin censura, lo dice el mismo presidente López Obrador, lo reconoce su gobierno. Es la primera vez que un gobierno dice, no, pues sí, la verdad, si salimos adelante es gracias al apoyo de los paisanos migrantes. Y una y otra vez hemos exigido aquí que tengamos representación, que podamos participar en las elecciones. Es muy difícil participar en las elecciones y una serie de situaciones que le planteamos, de hecho, desde ayer aquí en Sin Censura. Sin embargo, en esa elección en la que por fin conseguimos obtener la representación de un diputado migrante, tuvimos muchos descalabros, hubo un abstencionismo terrible una vez más, y quién sabe cómo, pero terminaron al frente de estas diputaciones, en su mayoría personajes de la ultraderecha, como lo es el señor Raúl Torres, un panista que estudió en el Endicott College de Boston, Massachusetts, y que, bueno, pues asegura ser migrante, que dice que se mudó con su papá y su familia en el 94, que el papá acá en Estados Unidos puso dos empresas, una en Los Ángeles y Nueva York, y les fue muy bien, y de pronto pues así se hicieron ellos, vamos, exitosos aquí en los Estados Unidos, y quién sabe cómo, me van a decir obviamente que con eso del voto, pero quién sabe cómo, un panista terminó siendo diputado migrante, imagínese usted, representando a la Ciudad de México, algo que le digo, al escuchar la voz de los verdaderos inmigrantes aquí en los Estados Unidos, al haber estado en varios sitios con activistas, pues me parece verdaderamente cuestionable que verdaderamente alguien haya votado por un panista. Si usted me lo permite, y lo digo con mucho respeto, el común denominador del mexicano acá en los Estados Unidos, pues no tiene mucho de panista. Incluso ahí en San Antonio, Texas, que es una ciudad, pues vamos, que cuenta con una gran cantidad de ciudadanos provenientes de Guanajuato y de Nuevo León, y en esas ciudades son de extracción panista, pues muchos nos expresaron su rechazo precisamente al PRI, al PAN y al PRD, y una idea más progresista, más de izquierda. Pero bueno, en este abstencionismo terrible que ha venido ocurriendo desafortunadamente en nuestra comunidad, pues terminan este tipo de perfiles como nuestros representantes. ¿Por qué no pongo el caso de Raúl Torres? Por la serie de estupideces que dice y las difamaciones que tiene hacia nosotros, los que somos verdaderos periodistas libres e independientes, que mire, no solamente tenemos título, cédula profesional, no solamente hemos trabajado en los medios de comunicación tradicionales durante décadas y ahora nos dedicamos al periodismo independiente, sino que hemos estado atendiendo a nuestra comunidad desde siempre, a nuestra comunidad inmigrante, y que vemos en la comunidad inmigrante nuestra vocación de servicio. Hace rato me cuestionaban en Twitter, ¿a poco los periodistas atienden a la comunidad? Sí, claro, señor, el señor Boto Troll que nos escribió, por supuesto que atendemos los periodistas, tenemos que atender a la comunidad. El que haya estudiado o que se diga periodista nomás para dar la noticia, pues mejor que se equipare a un robot de Google, así de sencillo. Pero bueno, se lo planteo porque hizo una serie de declaraciones muy funestas, terribles este sujeto, Raúl Torres. Hemos pedido entrevista con él, pero no nos ha contestado hasta el momento. Estoy revisando una y otra vez si nos responde el tweet. Todavía no responde el tweet, pero mire, esto fue lo que dijo Raúl Torres, diputado migrante. López Obrador, hoy en la mañanera dijiste que nosotros los migrantes somos personas excepcionales.
pero eres un hipócrita. Las 3 veces que has ido a Estados Unidos, no te has reunido con nosotros. ¿Cómo quieres hablar de migración cuando no hablas con la comunidad, cuando no vienes de ahí? Y ahora dices que vas a mandar a tus pseudo periodistas, a tus pseudo youtubers. No, señor, usted tiene que sentarse con nosotros y escuchar lo que la comunidad necesita, el apoyo que necesitamos de nuestro México. Y todavía tienes el descaro de seguir aplaudiendo nuestras remesas. Y escúchalo bien, nuestras remesas, porque nosotros trabajamos hasta 3 turnos por mandar dinero a México. ¿Y qué crees? Hoy tenemos que mandar más dinero porque tu gobierno lo hace muy mal, porque no le alcanza a nuestras familias, y aún así sigues sin sentarte con nosotros. ¿Cómo ves? Me parece verdaderamente indignante. Mire, a mí no me está mandando nadie a reunirme con la comunidad. No me ha mandado nadie nunca, Raúl. No está mandando. Ya estamos aquí. No sé dónde esté usted, pero nosotros ya estamos aquí. Hemos estado aquí desde hace muchos años apoyando a la comunidad. Yo a usted no lo conozco hasta que leí su biografía en esta página del Partido Acción Nacional que le hicieron. Pues me enteré de que según esto se había mudado usted en el 94 y que su papá tuvo la oportunidad de poner 2 empresas aquí en Estados Unidos. Eso no, miren, no todos los migrantes lo pueden hacer. Los mexicanos que llegan aquí empiezan desde abajo. No cualquiera puede llegar a decir, ¿saben qué? Voy a poner una empresa en Los Ángeles y luego voy a poner una empresa en Nueva York. No. Discúlpeme, pero no es así. Hay distintos tipos de situaciones a las que nos enfrentamos los inmigrantes, los verdaderos inmigrantes aquí en los Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos. A mí nadie me manda, ni nos manda nadie. Nosotros ya estamos aquí. Esas entrevistas que nos solicitó el presidente López Obrador, ya las hemos hecho. Es lo que hemos hecho nosotros con nuestro trabajo libre e independiente aquí en Sin Censura. Nosotros que sí somos periodistas libres e independientes. Yo le exijo a usted que nos conteste aunque sea el teléfono y que podamos platicar aquí en Sin Censura para que demuestre y sostenga estos dichos que tiene usted sobre el presidente López Obrador, que mire, él pues se podrá defender solo, ¿no? La verdad es que aquí en Sin Censura no es el espacio de defensa al presidente López Obrador, es el espacio de defensa a la verdad con justicia. Buscamos que usted sustente estos dichos y lo que es peor, esto que dice de que si se mandan más remesas es porque así lo ha planteado el gobierno del presidente López Obrador, porque así lo ha provocado. Cuando hay que ser muy honestos, también hicimos una serie de reportajes en estos sitios tan apartados de México, en los que, de los que muchas personas emigran para buscar una vida mejor acá a los Estados Unidos. Yo, si le soy perfectamente honesto, usted que nos ve, que nos escucha, público consentidor, yo no vi a Raúl Torres, diputado migrante, en la zona de la tragedia de San Antonio, Texas. Cuando recién ocurrió, ahí estuvimos el equipo de Sin Censura, apoyando a la comunidad, atendiendo a la comunidad, por mucho que le duela a los trolls y a los bots, claro que atendemos a la comunidad, ahí estuvimos. No vimos a ningún diputado migrante, para ser honestos, para hablar en plata, a ninguno. No vimos uno solo, no fue Raúl Torres. ¿De qué chingados está hablando ahora que exige que haya algún tipo de representación? El presidente López Obrador una y otra vez ha venido aquí a los Estados Unidos, se ha reunido en otros momentos con inmigrantes. En esta última sí se reunió con los inmigrantes, estuvo con ellos, platicó con ellos en sus actos políticos aquí en la capital de los Estados Unidos. Pero bueno, yo insisto, no estoy aquí para defender a un político, la idea de un político, sino para exigir cuentas claras de este sujeto que supuestamente nos representa a los inmigrantes. Yo ni siquiera sabía que existía. Yo no sabía que teníamos a este diputado panista representando a los inmigrantes. Él asegura que pues sus propuestas son renovar la licencia de conducir. No sé, no se ha transmutado eso. Un centro migrante, no hemos visto un centro migrante en estos momentos y ya lleva tiempo él como diputado. Un fondo del migrante en retorno. ¿Dónde está el fondo del migrante en retorno? Es lo que dice Raúl Torres, ¿eh? Combatir la fuga de cerebros. Eso es mucho de lo que les meten ahí en las Ivy League Universities acá en Estados Unidos. Combatir la fuga de cerebros, dice, ¿no? Pero bueno, la sororidad migrante. No hemos visto nada de apoyo precisamente a las mujeres acá en los Estados Unidos ante determinaciones terriblemente fuertes. No he visto algún apoyo
del diputado migrante Raúl Torres a las mujeres mexicanas afectadas por las últimas determinaciones de la Suprema Corte de Justicia acá en los Estados Unidos. No lo he visto y seguimos exigiendo una entrevista con él, pero nada. Mire, voy a revisar una vez más. No sé si don David tenga ahí el tuit que le mandé. Se lo mandé desde hace rato. No hemos recibido respuesta. Algunos de los trolls responden ahí, algunas personas apoyando a Sin Censura, pero no. Hay un troll, ¿no?, que dice que se hace llamar el cuento de la ley y que solamente, pues, habla y tiene planteamientos sobre el presidente López Obrador. Tiene un dibujito como su foto de perfil, ¿no? Y dice, ¿cómo atiende un periodista a una comunidad? Los periodistas atienden, sí, gran pendejo. Claro que atendemos a la comunidad, tenemos la obligación de hacerlo. Esa ridiculez de que el periodista solamente da las noticias es para los robots, como tú. El cuento de la ley, ¿no? O sea, pues sí, claro que atendemos, tenemos que atender a la comunidad, por supuesto. Pero nada de respuesta del diputado migrante Raúl Torres hasta el momento. Y por eso, bueno, mire, no le vaya a cortar, don David, quiero comenzar con este tema platicándolo con alguien a quien también le causó indignación, con mi compañero y amigo, escritor y periodista Ricardo Sevilla, quien ayer, de forma muy pasional, hablaba precisamente sobre el apoyo que tenemos que dar los periodistas a la comunidad inmigrante, sobre cómo es que se ha olvidado precisamente por parte de los medios de comunicación tradicionales aquí a la comunidad que debieron ellos representar desde el principio y que nos han tenido siempre en la ignominia, en la ignorancia, que nos han subestimado al grado de que Jorge Ramos hasta invitó al hermano de Jenny Rivera a una mesa de debate sobre las elecciones. Te saludo con mucho gusto y, bueno, un poco encabronado, querido Ricardo Sevilla. Querido Toño, público memorioso, pues yo también estoy igual que tú, bastante iracundo, y no vas a encontrar a Raúl de Jesús Torres Guerrero allá en Estados Unidos, porque hay que buscarlo aquí en la villa, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero, porque es ahí donde tiene su oficina de representación. Entonces, es un enigma, ¿por qué un diputado migrante está teniendo su oficina aquí en la villa? No nos explicamos qué tendría que estar haciendo ahí, a menos que fuera muy guadalupano y muy respetable, pero no nos explicamos por qué. Ahora, este personaje nos tiene que dar varias explicaciones, porque aquí en su ficha nos aparece que es un diputado de representación proporcional, y uno dice, ¿cómo? Entonces es plurinominal, pero cuando le hicieron un reportaje, yo me imagino que pagado en El País, él dijo que había ganado elecciones. Entonces, ¿ganó elecciones o es un diputado plurinominal? Que no nos venga con cuentos. Este personaje que ya diste su ficha, al cual yo tampoco conocía, afortunadamente, pues también me llama la atención lo que ha estado diciendo en un video que se ve que está grabando. O sea, es un sujeto que dice que su historia está marcada por el esfuerzo, pero parece que el esfuerzo no lo hizo él precisamente, lo hicieron sus padres. Ahora, él dice que su familia migró tras la crisis de 1994 aquí en México y se fue allá a Los Ángeles. Perfecto, muy bien, pero hay que recordarle entonces a este diputado que por qué se fue su familia. La crisis de 1994, que es la crisis propiciada por el Partido Revolucionario Institucional, ese que actualmente dirige Alito Moreno, ese que causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de Ernesto Zedillo Ponce de León. Eso es lo que llevó a su familia para allá, pero que no se desgarre las vestiduras y que le llame hipócrita como le gritó en ese video pedorro al presidente López Obrador. Entonces, que lo tenga bien clarito, porque yo creo que ya se le olvidó, fue consecuencia de la crisis que se denominó el efecto tequila, pero les hace falta ver un poco más de facts, un poco más de historia, porque el error de diciembre, como le bautizaron a esta situación, una frase, por cierto, acuñada por Carlos Salinas de Gortari, pues bueno, fue la consecuencia de las pésimas decisiones en la administración
de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, eso es un asunto priista. De alguna manera nos está justificando el hecho de que nosotros estemos ahorita impulsando un cambio, una transformación. La gente se fue en épocas del PRI, en épocas de Fox. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, una administración que manejó los recursos públicos con terrible opacidad. Ese fue el régimen del PRI, el de Carlos Salinas de Gortari, el de Ernesto Zedillo. Siempre hablamos del PAN, pero sus antecedentes fueron estos sujetos. Entonces, que se acuerde de los CETES, que se acuerde de los tesobonos, pero de eso no sabe un cacahuate. Entonces, llamarle y gritarle al presidente López Obrador que es un hipócrita, el hipócrita es él, y se impone o se quiere imponer como la voz de los migrantes aquí en Sin Censura, aquí en esta plataforma. Hemos conocido las historias de las personas que viven allá en Estados Unidos y que no se ha reunido el presidente López Obrador, se asomó por la ventana, le dieron cariño, le aventaron ahí LITV unas flores, las cacharon con mucho gusto. Ha habido ese diálogo y ha habido ese reconocimiento, y si no hubiera ese reconocimiento, no hubiera propuesto ayer el presidente López Obrador la creación de este documental. ¿Qué es lo que le duele a este panista que en su cuenta de Twitter está retuiteando a Mauricio Tabé y a todos los panistas, a Kenia López Rabadán y a todos estos sujetos? Pues bueno, que no le estén dando a él la misión de hacerlo, pero ¿cómo se la van a dar si estos sujetos no tienen ni idea de lo que están hablando? Un sujeto que dice que es migrante, pero que tiene sus oficinas aquí en la Ciudad de México, un sujeto que dice que viene desde abajo, pero que estudió en universidades de élite, no solamente en Estados Unidos, Toño, como tú dijiste, estudió una maestría en Europa, y de eso se jacta en su ficha curricular. Entonces hay que estar muy atentos con estos sujetos que únicamente están buscando un poquito más de seguidores, no están buscando propuestas, están pensando en el siguiente escaño, hacia dónde va su carrera política, hacia dónde se van a mover, se mueven con las aguas, y el presidente López Obrador ha reconocido a la comunidad migrante como debe ser. Entonces este sujeto muy avispado dice, la comunidad migrante está ahorita en el centro de la discusión, me voy a subir al tema, pero el sujeto es representante migrante aquí en el Congreso de la Ciudad de México. No tendría que estar allá, no tendría que estar hablando con las personas. Y con respecto al tema de que si nosotros le damos la voz o atendemos a la comunidad migrante y a otras comunidades, por supuesto que sí. Nosotros mismos, pues vamos, hacemos reportajes, nos metemos hasta la Costa Chica de Guerrero, a la región de la montaña, nos metemos a los Tuxtlas de Veracruz, estamos en todas partes, a donde nos llaman, a donde nos requieren, y la gente lo sabe, la gente tiene confianza, y los migrantes no son la excepción, querido Toño. Por eso el público memorioso, o el público consentidor, como tú lo llamas cariñosamente, siente esta empatía con los periodistas, con los comunicadores independientes. Aquí no hay pseudo youtubers. Que nos explique primero qué es un youtuber, y enseguida que nos explique qué es un pseudo youtuber. Eso ya es delirante, pero aquí, en este testimonio que estamos viendo de este sujeto, nos damos cuenta por qué la oposición moralmente derrotada lo está, porque no tienen argumentos, porque este sujeto no tiene experiencia. Según estaba yo viendo aquí su currículo, no tiene ninguna experiencia parlamentaria, no tiene ninguna experiencia política, pero nada más lo único que tiene es vehemencia. Entonces, vamos a continuar trabajando de la forma en que lo estamos haciendo, y dejando a un lado a esta clase de botarates, a esta clase de sonsos, porque la comunidad migrante sí requiere una atención que estos sujetos en su ausencia pues nunca le están llevando a cabo, querido Toño. Y ¿sabes qué? Déjame leer uno de los comentarios del público. Bueno, obviamente el público en nuestros chats está enardecido con las declaraciones de este sujeto, del diputado plurinominal
migrante, entre comillas, Raúl Torres, me escribe Leandra Rendón. Mi hermano salió de México desde 1996 y no se hace una empresa así de rápido. Llevó casi 20 años para formar su propia empresa de construcción. Muchísimo trabajo y apoyo al presidente AMLO, dice nuestra compañera Leandra Rendón. Esa es la realidad, ¿no? Si a menos que seas hijo de algún ricachón, o a menos que seas Mark Zuckerberg, que era hijo de un ricachón, pues te puedes hacer de una empresa de volada. Esto de que su papá pudo crear una empresa en Los Ángeles y otra en Nueva York de inmediato, pues obviamente tiene mucho de cuestionable. No todos los inmigrantes llegan con esa situación tan fácil, con esas situaciones en las que uno puede sacar adelante a su familia. Y dices bien, querido Ricardo, estudió este señor en Endicott College en Boston, Massachusetts, según informa su currículum. Estuvo en el programa de negociación de Harvard Law School. Después dice que hizo diversos diplomados en el CIDE, fíjate, en el CIDE, también en el Harvard Negotiation Institute, y finalmente hizo una maestría sobre gerencia política en el George Washington University, ahí en Washington, D.C. Yo te quiero decir una cosa, conociendo a los políticos, si este señor hubiera obtenido este tipo de estudios con beca, lo pondría en su currículum, obviamente. Pero no cuesta 3 pesos estudiar en el Endicott College, ¿eh? No cuesta 3 pesos estudiar en Harvard, eso es lo que, y no cuesta 3 pesos estudiar en la George Washington University. Si ya de por sí es caro estudiar en cualquier universidad acá en los Estados Unidos, incluso en las universidades estatales es un ojo de la cara. Estas universidades de la Ivy League, como se les llama, bueno, pues son incosteables. Y una persona que aquí le echa ganas y que vamos, consigue mandar a sus hijos a la universidad con muchos esfuerzos, pues se enfrentaría a una serie de pagos muy, muy duros para poder mandarlos al Endicott College en Boston. No sé lo que opines tú, pero esta situación es verdaderamente lamentable. Creo que debemos ya dejar el tema por la paz y esperar a que el tipo nos responda, a ver si realmente va a darnos entrevista, va a poder sustentar estos dichos que hizo ahí en sus redes sociales. No sé si tengas algo más que agregar, querido Ricardo. Simplemente decir, querido Toño, público memorioso que está evidentemente enardecido y con justa razón, que este sujeto es un demagogo, quiere conectar con la masa, quiere conectar con la gente, conectar con el pueblo. Es un personaje realmente insignificante. Ahorita estamos haciendo nuestro trabajo y estamos haciendo al mismo tiempo mal, pero el sujeto y estamos haciendo mal porque le estamos haciendo una publicidad en cierta medida, pero lo estamos desenmascarando para que la gente esté alerta y no se deje engañar. Este sujeto es plurinominal, es del PAN, es amigo de Mauricio Tabé, de Kenia López Rabadán y de toda esa, pues toda esa caterva. Entonces, eso nos debe hablar de una cosa. Por otro lado, como ya glosaste, querido Toño, pues es un personaje que miente y sus mentiras son grandes como una casa. ¿Por qué? Pues porque ha pertenecido a la élite, una élite que puede migrar en una época sumamente difícil. En 1994, 1996, estábamos en plena crisis económica, devaluación del peso, propiciada por un régimen corrupto, el régimen del PRI, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y te vas allá con pocos recursos, se supone, pero entonces el papá parece que tenía dinero, pero ojo, entonces tú como dices, no se gasta poquito al acudir a esas escuelas fifís. Si aquí se gasta en escuelas fifís, imagínense allá. Entonces este personaje lo único que quiere hacer es conectar con el gran público, con la audiencia, que se le tome en cuenta, pero lo único que ha hecho es enardecer al pueblo migrante, que sabe perfectamente lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, y cómo el presidente López Obrador en cada oportunidad que va a Estados Unidos, pues es recibido con un gran cariño. Entonces, esos son los datos duros y hay que ponerlo también bien clarito para que la gente lo sepa. Dicen, ¿y este sujeto de dónde salió? Viene de aquí, va hacia allá y lo único que quiere es conectar, tener popularidad.
que en determinado momento, pues bueno, él sobresalga y se le vote o se le considere para un puesto adicional, pero es simple y sencillamente una práctica de cesarismo, de demagogia pura. Usted vive aquí en los Estados Unidos, usted que nos ve, que nos escucha aquí en Sin Censura, usted es uno de esos migrantes que le echó muchas ganas desde el principio y que no pudo poner dos empresas, una en Los Ángeles y otra en Nueva York. Usted se vino acá a los Estados Unidos desde las épocas neoliberales y todavía hasta estas fechas, debido a lo que venimos arrastrando por esa situación terrible. Saque por favor en su consulado su credencial de lector. Es completamente gratuita. Y por favor, en las próximas elecciones, saquen estos diputados, sáquenlos a la chingada de inmediato, por favor. Ayúdeme usted, yo voy a votar para sacar este tipo de diputados migrantes que no nos representan. Busquemos que nos represente un verdadero activista, un verdadero mexicano que ha estado aquí, que verdaderamente le ha chingado. A estos hay que mandarlos a la chingada. Por favor, échenos la mano, saque su credencial de lector. Ahora que termine el programa, marque a Mexitel, solicite una cita, así se la den dentro de 3 semanas, dentro de un mes, solicite la cita y por favor saque su credencial del lector para mandar a la chingada a este tipo de diputados. Ya estamos hartos de que nos sigan viendo la cara en la política mexicana. Échenos la mano. Usted que vive acá en los Estados Unidos, usted sea el que decida. Y mira, Ricardo, te agradezco, te ofrezco disculpas, le pido a don David que nos grabe, te ofrezco disculpas por estos desvaríos. A veces nos causa mucha pasión este tipo de temas porque vivimos acá, porque lo resentimos, pero hay temas aún más fuertes, hay situaciones que también hay que exhibir, específicamente por los que quieren o las que quieren ese reflector, ahora que pues hay nuevas revelaciones sobre la muerte de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa. Tenemos ahí que rescatar las declaraciones de Azucena Uresti, la conductora de Milenio, quien pues bueno quedó exhibida como una serie de pifias periodísticas al intentar obtener información y cómo ella misma revictimizado a la joven Devani Susana Escobar Basaldúa, y también cómo es que pues junto con Adela Micha desvían la atención y ayudan a obstruir la justicia. Sé que tienes una investigación importante sobre esto, así que te escuchamos, querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Pues bueno, hemos presentado documentos aquí en Sin Censura que hablan del contubernio que existe entre el periódico Milenio, que es una empresa periodística, y diferentes gobiernos allá en Nuevo León. Hemos dado a conocer cómo se les ha pagado para que les hagan una buena prensa ahí en ese medio de comunicación, y a Azucena Uresti, pues es la conductora estelar de ese medio de comunicación, de esa empresa periodística, entre comillas, y sigue debido a ello en el ojo del huracán. Esta comunicadora estrella de ese grupo multimedios, pues no deja de cometer, como tú bien dices, pifias, y una de ellas es este silencio ofensivo, ominoso, que ha guardado en torno al caso de Devani Escobar. No cabe duda que la cobertura que ha hecho esta supuesta periodista ha sido vil y carente de ética. Uno se pregunta, ¿por qué ha callado? ¿Acaso será porque se vino abajo la versión de sus amigos de la Fiscalía de Nuevo León y del gobernator Samuel García? No solo debería de renunciar, desde mi punto de vista, el fiscal de esa entidad e ir a la cárcel, realmente ir a la cárcel por presentar información falsa. Azucena Uresti también debería de ser investigada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio a esta mentira? Han pasado las horas y la conductora de Milenio no ha dado su opinión sobre la autopsia de esta joven de Devani Escobar, no ha ofrecido tampoco una disculpa ante estas nuevas versiones que han estas nuevas informaciones que han salido, que han surgido de parte de un perito internacional. Se ha concluido que Devani fue estrangulada y depositada en la cisterna, pero Azucena Uresti y Multimedios aseguraron que no se nos olvide que Devani cayó a la cisterna
o que se aventó a la cisterna, son incapaces de de reconocer un error, Toño, y en este caso la conductora tendría que reconocer, como tú bien dices, que revictimizó a Devani y ayudó a los mentirosos. Esta es la parte más grave. Se dicen periodistas y contrapesos del poder, se dicen críticos de López Obrador, pero ayudan a fabricar montajes televisivos. Devani no murió, la asesinaron. Y aquí dimos a conocer bastante material que hablaba, insisto, de esa relación, una anómala relación entre ese medio de comunicación, Milenio, y los gobiernos municipales de Nuevo León, el gobierno estatal de Nuevo León. Entonces, ¿cómo es que una periodista, o que se presume ser periodista, ayuda a obstruir la justicia? Definitivamente hay episodios, Toño, que terminan revelando una mediocre ética periodística. Yo pienso, el montaje sobre el caso de Florence Cassans marcó la reputación, la pésima reputación de Carlos Loret de Mola. El caso de Frida Sofía también marcó su ruta, y varios otros montajes, pero yo pienso que el caso de Devani Escobar terminará marcando y sepultando la carrera de Azucena Uresti. Una y otra vez comete pifias, comete hierros, se presta a los montajes. Este no es el único, pero sí es el más sensible. Y uno dice, ¿la van a correr de Milenio? En un medio sensato lo harían, porque ha faltado a la ética periodística, pero no lo hacen y no lo van a hacer, porque en ese periódico es, que no se nos olvide tampoco, porque está perfectamente relacionado, que en la portada de ese periódico colocaron un revólver apuntando al rostro del presidente de México. Azucena, en ese sentido, también trabaja para un medio de comunicación que carece de toda ética periodística. Es más, una falta de ética elemental. Incluso uno dice, bueno, pues Azucena Uresti estuvo reclamando durante mucho tiempo pues que se dieran a conocer los casos de feminicidio, se dijo feminista, dijo que las defendía, que defendía a las mujeres. Entonces, ¿cómo está que las defiende, o de qué manera las defiende? Yo digo que terminó traicionando a las mujeres que ha dicho defender. ¿Cómo está eso de que siempre estuvo del lado de la Fiscalía de Nuevo León? Si escuchamos bien esta declaración, Toño, Uresti nos dijo entre líneas que no es una periodista, ni trabaja para un medio de comunicación, sino que es una burda empleada de una fiscalía, burda empleada de Gustavo Adolfo Guerrero, el fiscal de esa entidad, que tampoco ha dado posicionamiento. Y uno se pregunta, ¿Uresti recibe moches de la Fiscalía del Estado? ¿O qué hay que pensar? ¿Por qué no ha salido a ofrecer disculpas? ¿Cómo carajo pudo aceptar la versión de una fiscalía que decía que Devani Escobar se había ahogado, pero no tenía agua en los pulmones? ¿Cómo pudo apoyar Uresti a una fiscalía que dijo que no había videos porque las cámaras solo monitoreaban, pero poquito? Y a las horas comenzaron a surgir videos por todas partes. Entonces, esta clase de personajes, Toño, no deberían de tener micrófono, y lo mismo ocurre con Adela Micha, esta mujer que salió del medio de espectáculos para hacerse reportera, para hacerse periodista, porque ahora ya cualquier hijo o hija de vecina entra a los medios de comunicación corporativos a hacer periodismo, un periodismo de opereta. Entonces, esto nos tiene que poner en guardia para que nosotros sigamos trabajando con mucho ahínco para que la gente esté bien informada, para que la gente conozca cuáles son los datos duros y seguir desnudando a esos canallas. Son tiempos de canallas y son tiempos de buitres, y estos personajes están ahí en su cable, ahí viendo, oteando desde las alturas, donde reciben muy buenos moches de diferentes gobiernos, ya no de la federación, pero sí de otros gobiernos, para ver quién es el mejor cliente, quién es el mejor postor, y ponerse de ese lado.
Entonces aquí lo hemos denunciado y vamos a continuar haciéndolo. Azucena Uresti, Adela Micha, todos estos personajes que han salido de la farándula porque tienen algún buen porte, porque le cayeron bien al jefe en turno, porque ilustraron los zapatos correctos y ya están ahí, pero no son periodistas, no los hemos visto en el campo de batalla periodístico, no los hemos visto reporteando, no los hemos visto trabajando con la gente, porque como tú bien decías, por supuesto que trabajamos con la gente, de hecho es con quien más trabajamos. Nos están mandando casos, situaciones, nos preguntan sobre alguna anomalía en sus comunidades y nosotros vamos, hacemos todo el trabajo que sea posible y necesario para acudir a ese llamado. Es el llamado de la sociedad, es el llamado del periodismo social que practicamos, pero estos personajes están ahí frente al teleprompter, frente al micrófono, con un guión perfectamente establecido por la empresa de medios de comunicación, y de ahí que la gente ya lo sepa muy bien y esté acudiendo a informarse en espacios como este, libres como el viento, como dijera mi querido Vicente Serrano. Así es, hay que buscar por eso la independencia. No es que nosotros queramos que ya de pronto se establezca una competencia con los medios de comunicación tradicionales, no es que tengamos algo personal en contra de ellos. Sí, queremos que desaparezcan por lo que le han hecho a México, por lo que le han hecho al mundo, por esa serie de situaciones de ignorancia en la que nos han hecho caer, de mentira, de situaciones terribles, de control hacia nosotros como gobernados, si lo quiere ver usted así. Por eso es que estamos verdaderamente muy, muy pendientes de lo que se pueda plantear ahí. Le pedimos a usted que le apague la caja idiota y que le apague la cada vez más empanizada Radio Mexicana. ¿Te parece, querido Ricardo, si en estos momentos pues le vamos dando fondo a una conclusión? Le pido a don David que nos grabe. Yo te quería decir que en efecto no es la única que incurre en este tipo de irregularidades periodísticas, Azucena Uresti, y que en todo caso pues tendría que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, frente a una cámara, enfrentar las consecuencias en cuanto a su carrera. Sin embargo, y eso es lo más desafortunado, ocurre en México que este tipo de personajes, como bien lo plantea Ricardo Sevilla, en lugar de que sean despedidos, en lugar de que termine su carrera o termine su credibilidad, siguen siendo encumbrados en los medios de comunicación tradicionales. Acá en Estados Unidos hay muchos casos precisamente de montajes y en los que han habido irregularidades en el periodismo. En ese momento se acaba la carrera del periodista acá en los Estados Unidos. No así en México. Ocurre con Carlos Loret de Mola, ha ocurrido una serie de veces también con Joaquín López Dóriga, quien dice ser un gallito muy jugado, yo digo pues un gallito muy chayoteado, y ahora es el caso de Azucena Uresti, quien pues muchos, como bien menciona Ricardo Sevilla, esperaban que en todo caso fuera despedida de Milenio, o al menos ofreciera una disculpa, pero ni una ni otra. Tus conclusiones, querido Ricardo. Así es, querido Toño. Pues bueno, yo insisto, hay que estar muy alerta con estos personajes que, como tú bien dices, han engañado a la población, la han sumido durante mucho tiempo en la ignorancia. Se hablaba en efecto de la caja idiota, personajes que fueron o que leíamos nosotros como grandes analistas de la estulticia televisiva, pues ahora se han incorporado a la reflexión en contra del pueblo, en contra de la izquierda. Estoy pensando en Roger Bartra, estoy pensando en Raúl Trejo del Arbre, que incluso el propio Carlos Monsiváis los defería con su amistad y llegó a decir de Raúl Trejo del Arbre que era el Marshall McLuhan de México, pero sin duda el gran cronista de Portales se equivocó y de estar todavía vivo se arrepentiría de esas palabras al ver que estos personajes completamente estultos están del lado de los fabricadores de las fake news, del lado de la desinformación, y nosotros vamos a continuar trabajando, querido Toño, con los medios precarios que tenemos, porque hay precariedad de este lado, y me sorprende muchísimo en ese sentido que haya todavía ahí golpes bajos y
y tontos sorprendiéndose de que compañeros ganen 10, 20, 15 mil pesos y que se les haga eso un gran salario. En realidad debería de ganar un periodista más, pero bueno, están enzarzados en una estulticia semejante, cuando en realidad deberían de estar apoyando como un solo puño de trabajo, pues esta campaña de desinformación que hay no solamente contra el presidente de la República y la Cuarta Transformación, sino con quienes ellos imaginan que son los voceros de ese gobierno. Pero aquí vamos a seguir aguantando vara, porque aquí hay que tener también la piel muy dura, y vamos a seguir trabajando sin prisas, pero sin pausas, en torno a los datos duros, al periodismo social. Y bueno, si todo marcha bien, querido Toño, pues aquí nos seguimos viendo. Aquí nos seguiremos viendo y te pido, querido Ricardo, que por favor también nos compartas tus redes sociales para que la gente se una a tus publicaciones, a lo que haces también en YouTube. Siempre es muy, muy importante seguirte. Te lo dije ayer por mensaje, pero bueno, atrasado y en vivo y en directo te deseo un muy feliz cumpleaños ahora que llega tu onomástico. Yo no estoy de acuerdo con Vicente, yo creo que tú eres tragaños, Manuel. Lo que pasa es que generalmente la gente se va con la idea de la cabeza, ¿no? Lo que ve afuera de la cabeza. A mí también me ve mucho más grande por tener canas, pero ni una sola arruga. Y bueno, pues tú no tienes ni un pelo de tonto, es lo que quiero decir yo, siempre lo he dicho, ¿no? Así que eso no significa que no sea viejo. Mi abuelo se quedó casi calvo a los 21 años, así que pues bueno, esa es la realidad, pero no significa que estemos viejos. Viejos los cerros y reverdecen. Yo me sé otro peor, querido Toño. Viejo mi calcetín y todavía apesta. Claro, pero, exactamente. Así es. Muchas gracias por tus palabras, por tus felicitaciones, querido Toño, a ti, al público memorioso. Yo estoy muy, muy contento. Ayer festejamos, seguimos trabajando, porque entre el festejo y el trabajo se llevan bien, se llevan de la mano, porque realmente estamos haciendo lo que nos gusta, el periodismo social, hablando con la gente, entrevistando, haciendo reportajes, escribiendo, leyendo, reflexionando, debatiendo. Entonces estamos en lo que nos gusta, que estos personajes lleguen a la política en busca de un hueso, en busca de un salario, o lo estén buscando, pues eso ya es otra cosa, y no se reduce desde mi punto de vista a otra cosa que no sea la envidia. Entonces, Cervantes lo decía muy bien, hay que dejar ladrar a los perros y continuar nuestro camino hacia el sueño que nosotros creemos que tenemos que cumplir, y en mi caso es el sueño de la información, el sueño del periodismo, el sueño de la literatura. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en nuestro programa, el informativo, los datos duros, así de corridito como se escucha, porque a veces YouTube nos esconde, pero pues vamos a seguir con mucho tesón. Y si todo marcha bien, querido Toño, nos encontramos por aquí el día de mañana. Te mando un fuerte abrazo a ti, a producción y desde luego al público memorioso. Un abrazo a mi amigo, el periodista Ricardo Sevilla, y le agradecemos como siempre estar aquí en Sin Censura. Ahora sí, le doy la bienvenida a nuestro amigo jurista y constitucionalista, el doctor Isaac de Paz. Doctor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño? Audiencia de Sin Censura, muy buen día. Pues aquí, analizando el tema, doctor, el famoso juez Juan Pablo Gómez Fierro volvió a determinar a favor de los poderosos ahora al otorgar 2 suspensiones definitivas a la obligación de las empresas para que compren gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Mi pregunta primera para ti como jurista, como constitucionalista, y disculpa que sea tan agresivo, que sea tan soez, pero ¿estamos jodidos los mexicanos teniendo a jueces como el doctor Isaac de Paz González determinando este tipo de situaciones? ¿Seguiremos así? ¿Nos van a seguir jodiendo mientras se mantengan en este tipo de cargos, doctor? Mira, Toño, yo creo que tampoco hay que
están tan preocupados porque no es la primera vez que se equivoca Gómez Fierro y tampoco será la primera vez que le revoquen una resolución. Pues el año pasado recordemos que otorgó ahí algunas suspensiones, pero más adelante los tribunales colegiados se las revocaron, es decir, se las corrigieron, le corrigieron la plana, y yo creo que esta vez no será la excepción. Creo que Gómez Fierro incurre en un error pues muy notorio al poner al interés particular, el interés de estas 10 empresas, por encima del interés nacional, del interés público, que es el interés que particularmente sostiene la Secretaría de Energía para que ella determine cómo se debe de distribuir, cómo se debe de vender el gas natural. Esa es una actividad prioritaria, estratégica de la nación, que no puede quedar supeditada al libre mercado. Eso es lo que quizás este juez reiteradamente no ha entendido, que el artículo 25 constitucional establece unas reglas muy claras y siempre a favor de la nación, siempre a favor del orden público, siempre a favor del Estado, y en este caso del Poder Ejecutivo, que tiene, digamos, la facultad de ordenar la distribución y venta del gas natural. Entonces, yo diría que no nos debe preocupar tanto, claro, la decisión en sí. Lo demás, bueno, pues desafortunadamente muchos jueces carecen de conciencia social, muchos jueces interpretan a su manera la Constitución, pero yo creo que eso es cuestión de que el Consejo de la Judicatura reorganice la forma en que nombra a estos 3 titulares de los juzgados especializados en competencia económica. Eso es lo que podría decirte de inicio, Toño. Querido doctor Isaac de Paz, y le pido a don David que nos grabe, ¿qué se puede hacer ante este tipo de determinaciones? Quiero insistir con eso. Vamos a tener que ver qué sufrir, en efecto, que pues simple y sencillamente se sigan suspendiendo estas obligaciones a esas empresas para que compren gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que es peor, hay una serie de determinaciones a favor del pueblo precisamente en materia energética, lo que acaba de ocurrir con estos fallos a favor de Iberdrola en cuanto al autoabasto, que le suspenden las multas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Van a haber impugnaciones? ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, el gobierno federal para que los más poderosos y poderosas no se salgan con la suya con ese tipo de jueces, muy al estilo el famoso Juan Pablo Gómez Fierro? Mira, esta otra determinación de la suspensión de la multa de los 9.500 millones de pesos, ahí, Toño, yo te quisiera decir más, pero fíjate que uno de los problemitas con esta resolución es que no está disponible, es decir, hay mucha discrecionalidad en ese tipo de determinaciones. Debiera estar disponible al público y no está. Por lo poco que ha dicho el presidente al respecto, dejó entrever que posiblemente se recibieron documentos fuera de tiempo y posiblemente hay falsificación de documentos en el incidente de suspensión. También debo decir que esta suspensión es provisional, digamos, durante la tramitación del amparo, y yo creo que al fin y al cabo le van a dar la razón al gobierno, bueno, en este caso a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal, que son quienes están apoyando esta multa. Es decir, estas suspensiones, no son más que intentos, son barreras para detener ciertos actos del gobierno o en este caso de la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a una multa. Yo creo que en el fondo la comisión tiene razón y se le va a multar. Y ahora recordemos, quizás en un contexto más amplio, que a veces los jueces suelen frenar las multas, pero al fin y al cabo es procedente la multa. Tenemos muchos casos en materia fiscal así que tampoco es como para preocuparnos mucho. Pero, por otro lado, obviamente, puede ser que haya ahí comisión de algunos delitos si se logra acreditar que se le recibieron documentos a Iberdrola fuera de tiempo o que si se le recibieron documentos falsos. Y no solo en ese aspecto tendría una responsabilidad el juez tercero en materia de competencia económica, sino la propia compañía, la propia empresa litigante y sus abogados.
Entonces, habría que esperar un poco más a ver la información para conocer qué tipo de documentos se recibieron indebidamente o se valoraron indebidamente, porque lo que dijo el presidente en la mañana es, pues dejó entrever que hay posible documentación falsa. Entonces, eso es lo que podría decir yo de esta multa. Y sí es muy lamentable, ¿no?, que por primera vez se está poniendo a trabajar la Comisión Reguladora de Energía y le frenan una multa cuando a todas luces ha sido un ilícito, pues, esos contratos de supuesto autoabastecimiento que en realidad eran para abastecer a otras empresas. Y yo lo que recomendaría aquí es que se hicieran las denuncias correspondientes, porque no solo es una cuestión administrativa, esta multa digamos que es una cuestión administrativa entre la Comisión Reguladora y la empresa, pero si hay prestación ilícita de servicios o uso ilícito de las concesiones o otro daño patrimonial, pues se configuran delitos y estaríamos hablando de que tendría que intervenir la FGR. Eso es lo que podría, digamos, hacer en una estrategia más amplia, y seguramente lo va a hacer porque el presidente en la mañana lo dijo muy serio, que van a ir a fondo. Eso es lo que podría hacer el gobierno federal. Vamos a ampliar un poco más sobre esta declaración que hace el presidente López Obrador. De hecho, querido doctor, déjame le pido a don David que nos grabe, porque como bien mencionas, en efecto, hoy el presidente López Obrador dio a conocer que desde su gobierno ya investigan al famoso juez Gómez Fierro, que van a pues revisar estas determinaciones que ha tenido sobre Iberdrola y que van a ver si tienen algún tipo de pues documentación falsa, están sustentadas en documentación falsa o extemporánea. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador y vamos a ampliarlo ahora con el jurista y constitucionalista doctor Isaac de Paz González aquí en Sin Censura. Es de justicia. Hace unos días fue captado Raimundo Collins, el exdirector del Instituto Nacional, perdón, del INVI de aquí de la Ciudad de México, en Washington, y con total cinismo dijo, pues vayan y pregunten a México, ¿no? También tenemos otro especialista que, por cierto, si andan faltando especialistas lo pueden traer, a Ricardo Anaya, que ayer lo llamó esquizofrénico. Yo no sé si es psiquiatra para emitir un juicio médico. También tenemos al juez Gómez Fierro, que le otorga un amparo a la empresa Iberdrola. Presidente, la gente ya está harta de esta impunidad, donde vemos que están en otros países, los localizamos o los localizan las compañeras periodistas o sabemos dónde están, y el Poder Judicial parece que está pasando de noche. Presidente, la pregunta directa sería así, ¿usted mandaría una reforma judicial? Porque de verdad estos jueces, como dice el pueblo, porque nos los han dicho nosotros, se hacen llamar autónomos, pero no son autónomos del dinero del pueblo, ¿no? Porque se les está pagando con recursos del pueblo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con estos jueces que, repito, con el caso de Raimundo Collins, que dice que pues mandan a los reporteros a preguntar a México para ver si lo van a detener, ¿no? Y con total cinismo se anda paseando allá en Washington. O sea, ¿qué pasa con estos personajes y qué pasa con el Poder Judicial, presidente? Sabemos que hay una separación de poderes, pero ¿usted mandaría una reforma judicial para que estos casos también dejen de verse con total cinismo por parte de estos que robaron a México? No, pero mire, yo siento que servidores públicos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, no gozan o no deben de gozar de impunidad. Si hay delitos o se demuestra de que hay corrupción en un juez, para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia. Este juez al que mencionó, sí, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10,000 millones de pesos, porque no fue
un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos. Entonces, si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos. Cero impunidad. Doctor Isaac de Paz, ¿qué alcances tendrían este proceder legal por parte del gobierno de México? Mira, la verdad es que desafortunadamente muchas veces este tipo de planteamientos se pueden tomar como una persecución política. Lo ha hecho, lo ha dicho alguien como Alito Moreno, quien hoy, esta noche, espera un nuevo audio. Lo han hecho personajes como Felipe Calderón. Y este juez, el famoso juez Gómez Fierro, representa muchos de esos intereses de la ultraderecha mexicana. ¿Qué alcance tendría primero en lo jurídico, en lo legal? ¿Y podría en algún momento Gómez Fierro decir que está siendo perseguido por el gobierno de México? Bueno, no, Toño, hay que aclarar nada más para precisión, para la objetividad que un medio tan serio como nosotros, sin censura, que el juez que suspendió la multa es Ramón Lozano Bernal, es el juez tercero de distrito en materia de competencia económica, y Gómez Fierro, Juan Pablo Gómez Fierro es el juez segundo de distrito. Entonces el que frenó la multa es Lozano Bernal. Pero bueno, en ambos casos, mira, todos los jueces y todos los servidores públicos estamos sujetos a diversos lineamientos, escrutinios, a leyes, a responsabilidades administrativas, incluso a responsabilidades de toda índole. Entonces, no queda, digamos, no cabe el argumento de persecución política cuando uno sabe que cometió algún ilícito, cuando uno sabe que actuó indebidamente en el ejercicio del servicio público. Entonces, hay muchos contrapesos dentro del Poder Judicial, dentro de la ley de amparo, están los mecanismos de contraloría, los mecanismos sancionadores, y creo que eso es cosa de todos los días, o sea, no es nada más, digamos, en contra de estos titulares de órganos de amparo, sino que es cosa de todos los días que se les inician procedimientos como cualquier servidor público que incurre indebidamente en el ejercicio de la función. Entonces, no quedaría ese argumento. El año pasado ya muchos me hicieron creer así, incluso hubo un intento de queja en contra de Gómez Fierro, no sé en qué terminaría, pero vamos, es parte de la función. Yo creo que todos los juzgados, más bien todos los jueces, los titulares de juzgado, deben estarse acostumbrando a que cada vez hay un mayor escrutinio, que cada vez la sociedad pide que rindan cuentas y que le vamos a exigir al Consejo de la Judicatura que averigüe qué es lo que pasó en estos casos, si hubo alguna colusión, si hubo algún planteamiento fuera de la ley, si hubo algún documento falsificado, y creo que eso abona la transparencia que debe prevalecer dentro del Poder Judicial y dentro de todos los poderes. Entonces, por supuesto que va a haber quienes quieran hacerlo víctima a esto, pero pues se les olvida que estamos en un país en donde todos los servidores públicos tenemos que rendir cuentas por nuestros actos y por nuestras omisiones. Entonces, yo lo que veo y lo que sugeriría es que sí tenemos que revisar cómo se nombran estos tres titulares de los tres juzgados de competencia económica, porque son los únicos en todo el país que pueden resolver este tipo de casos. Ahí está la jiribilla. Son solo tres que están en la Ciudad de México, y a mí eso me parece pues un monopolio para juzgar este tipo de casos, que curiosamente son en los que el gobierno federal tiene muchísimos intereses, que en este caso, en el caso de la 4T del gobierno de López Obrador, son los intereses de la nación, porque claramente que en gobiernos anteriores eran intereses de las puras empresas, corporaciones internacionales. Entonces, esa sería mi crítica hacia el Consejo de la Judicatura, que habría que revisar con qué mecanismos se están evaluando, están permaneciendo estos tres titulares en el cargo, porque yo no creo ni considero sano
que un solo titular se enquiste ahí varios años. Ellos ya llevan por lo menos 6 años. Yo no considero sano que se enquiste demasiado tiempo en un órgano, porque pues se presta a todo tipo de interpretaciones, Toño. Eso es lo que te diría ya para ir finalizando, mi Toño. Así es, queridísimo doctor Isaac de Paz. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte por este muy interesante análisis, por explicarnos. Qué bueno que puedas plantear. Yo creo que el presidente sí se refiere a una investigación hacia el juez Gómez Fierro, si te soy perfectamente honesto. A mí también me saltó, sé que fue otro juez el que hizo la determinación sobre Iberdrola, pero creo que la investigación va sobre el juez Gómez Fierro, porque es el que ha tenido más determinaciones en contra de situaciones que tienen que ver con el pueblo de México. Así que yo diría que a lo mejor sí fue él, pero vamos a estar muy, muy pendientes del desarrollo de estas investigaciones y ya nos darán más datos al respecto. Mientras tanto, no me queda más que agradecerte por tu apoyo siempre aquí en Sin Censura, querido doctor Isaac de Paz. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te busque y te haga muchas preguntas. ¿Qué es lo que quieren? Hacerte preguntas. Claro que sí, Toño. Gracias sobre todo a ustedes, al público, a todo el equipo de Sin Censura y de Vicente, que últimamente han dando cátedra en las mañaneras. Mis redes sociales son Isaac de Paz González en YouTube y @Isaac de Paz en Twitter. Muchísimas gracias, Toño, y a la audiencia, mucho más por sintonizar este importante canal. Muchas gracias. Gracias al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, experto aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.